¿Alguna vez se han preguntado qué sería de nuestra vida sin relaciones? ¿Qué serían de nuestras emociones? ¿Qué serían de nuestra mente? Incluso, ¿qué sería de nuestro cuerpo si no tuviéramos a alguien cerca? ¿Qué sería de nosotros y nuestras parejas y nuestros hijos y nuestros amigos? Dios cuando nos creó, cuando nos diseñó, lo hizo pensando en crear un ser con la necesidad de relacionarse. ¿Creen ustedes que nuestras relaciones sean importantes para Dios? Claro que lo son, claro que son muy importantes. Y es por eso que el propósito de este tema es que aprendamos juntos cómo construir relaciones profundas. Pero ¿qué hemos aprendido esta semana acerca de las relaciones? Bueno, aprendimos que hay dos tipos de relaciones, ¿verdad? Las relaciones circunstanciales, que son aquellas personas que quizás no las encontramos en alguna reunión, que pueden ser compañeros de trabajo, o si practicas o practicamos algún deporte, sean estos miembros del equipo que solo interactuamos y los vemos ocasionalmente. Pero hay otro tipo de relaciones que son aquellas que no solo vemos ocasionalmente, sino que además elegimos, decidimos tener una relación más constante, más profunda, más edificante. Es decir, son aquellas en las que nosotros necesitamos ser más intencionales para poder construirlas. Y bueno, son de estas últimas relaciones de las que estaremos hablando el día de hoy. Pero para ello, vamos a empezar al revés. Vamos a iniciar identificando las cosas que nos impiden construir relaciones profundas, o que en su caso nos ayuden a darnos cuenta de que quizás esas relaciones importantes que tenemos ahora mismo, aquellas personas que tenemos cerca, que amamos, quizás no tengamos esa relación tan profunda como creemos. Hoy les voy a hablar acerca de cómo enfrentar los miedos que arruinan nuestras relaciones. Y este es el título del sermón de hoy. Y para ello vamos a estar aprendiendo de nuestras escrituras, específicamente el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla acerca de la creación. Dice que en el principio de los tiempos la tierra era todo un caos. Y sobre ese caos Dios creó la luz y la separó de las tinieblas, creando el día y la noche. Dios creó el cielo, el firmamento, ¿verdad? Lo llamó cielo y lo separó de las aguas. Dios creó la tierra para diferenciarla de los mares. Creó las estrellas, creó la flora, los árboles, las plantas, ¿verdad? La fauna, los animales. Y al final creó al hombre y a la mujer y los bendijo diciéndoles que fueran fructíferos y que se multiplicaran para llenar la tierra y la sometieran. Es decir, tenían un propósito en común y compartían responsabilidad. Dicen las escrituras que Dios creó al hombre y para ello tomó polvo de la tierra y lo sopló en su nariz y sopló aliento de vida en él. Le formó un lugar muy hermoso para vivir, lleno de frutos, de aguas, de piedras preciosas, había oro, había muchos colores, comida abundante, y también puso ahí un árbol y ordenó al hombre no comer de él. Pero Dios se dio cuenta de algo y vio al hombre solo y pensó, no es bueno que esté solo. Así que se propuso crear a su ayuda adecuada, ¿verdad? Es decir, a la mujer. Y para eso hizo que el hombre, Adán, cayera en un sueño profundo para así tomar su costilla y de esa costilla crear a la primera mujer, Eva. El proceso de cómo fue creada Eva, tiene un gran significado, tiene un gran simbolismo. Es decir, ¿por qué tomó la costilla y no tomó el dedo del pie o tomó un hueso del cuello, verdad? Bueno, sabemos que la costilla está en la parte media del cuerpo del ser humano, lo cual refleja igualdad. Dios deseaba que la mujer tuviera equidad con el hombre. Además, la costilla que tomó está muy cerca del corazón y protegida por el brazo, lo cual refleja el amor y la protección que debemos de dar los hombres a las mujeres. ¿Están de acuerdo que hasta este punto todo era perfecto? No había comparación, no había conflicto, no había lucha de poderes. El hombre y la mujer vivían en equidad, en amor, en total armonía. Pero, ¿qué ocurrió más adelante? Vayamos a verlo directamente en nuestras escrituras.
en Génesis capítulo 3, el versículo 6 al 19, del cual vamos a estar leyendo por fragmentos. Y dicen nuestras escrituras: así que tomó del fruto y comió. Y aquí se refiere a que Eva estaba comiendo de aquel fruto del árbol que Dios había ordenado no comer de él. Continúan diciendo las escrituras: después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Es decir, por primera vez se rompe esa equidad, esa armonía. El saber que estaban desnudos les genera vergüenza, les genera temor, ¿verdad? Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse y oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre le contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Y bueno, aquí Adán nos da una demostración de aquello que no debemos de hacer, ¿verdad? Culpar a otros. Continúa diciendo la escritura: entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer: porque me desobedeciste, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Bueno, esto parece que lo he visto en algún lado antes, ¿no? Pero él gobernará sobre ti. Así que aquí también la respuesta para quienes se han preguntado por qué dar a luz a una vida a veces, o la mayoría de veces, tan doloroso. Y al hombre le dijo, continúa diciendo la escritura: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás por poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Y ahora también ya sabemos de dónde vienen todas esas largas e inagotables jornadas de trabajo. En esta historia podemos identificar 3 temores fundamentales que se generan en cada una de nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestros diferentes entornos. Pero vamos a ver cuál es el primer temor, el primer miedo que identificamos aquí. Y es el miedo a ser expuestos. Y ese miedo a ser expuestos nos da un resultado, tiene una consecuencia. Esa consecuencia es que nos distanciamos. Podemos decir que el miedo de ser expuestos nos hace distanciarnos. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener relaciones fuertes, relaciones cercanas, estar lo suficientemente cerca de las personas que amamos, ¿verdad? Recuerdo que en el primer retiro de hombres al que asistí en el 2016, aun cuando no me convertía en cristiano, en discípulo de Jesús, estaba yo sentado en la arena cerca de un lago muy hermoso y un hombre se acercó a preguntarme qué me había inspirado para empezar a estudiar la Biblia. Y recuerdo que no dudé en ese momento de responder que había sido mi familia. En aquellos tiempos las cosas no iban muy bien en casa y el anhelo más grande en ese momento era acercarme a mi familia, aunque el resultado del día a día, es decir, la realidad de mi vida, es que estaba yo a punto de separarme de mi familia, estaba a punto de separarme de mi esposa Mari. Entonces, ¿por qué, a pesar de que deseaba estar más cerca de mi esposa, más cerca de mis hijas, obtenía una y otra vez el resultado contrario? Cada vez me alejaba más y más. El miedo a ser expuesto me hacía distanciarme. La verdad es que dentro de nosotros no nos gusta, no nos agrada, y tampoco nos gusta que otras personas las descubran.
Así que la estrategia que usamos usualmente es cerrarnos, ponernos serios, ponernos sarcásticos, enojados. Es decir, de alguna forma preferimos alejarnos para no sentirnos expuestos. La relación con mis amigos, por ejemplo, era algo similar. Podíamos hablar cosas muy superficiales. Los temas más frecuentes eran el trabajo, los viajes, restaurantes, deportes, y a veces parecía una competencia más que una charla. En esos momentos recuerdo que utilizaba el escudo del celular, ¿no? Muy usado en estos días para poder evitar entrar en temas profundos, o simplemente recurría a la burla o a la crítica, al chisme, ¿no? A veces para evitar hablar de mí, de mis emociones, de mis problemas, etcétera. Y eso no quiere decir que no disfrutara pasar tiempo con ellos, sino que simplemente no estaba construyendo ninguna relación más allá de lo superfluo, más allá de lo momentáneo, de lo pasajero. Pero vayamos nuevamente a nuestras escrituras, vayamos a Génesis 3, versículo 9 al 10, que dice, Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre le contestó, me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Dios le hace dos preguntas a Adán. La primera es, ¿dónde estás? Y la segunda es, ¿por qué te escondes? Ahora, Dios ya sabe las respuestas, ¿estás de acuerdo? Pero lo pregunta para su beneficio, para que él se haga responsable y admita lo que hizo. Amigos, hermanos, hermanas, estas dos preguntas están llenas de poder, están llenas de intención. Me pregunto, ¿cuánto creceríamos en nuestras relaciones personales si cada día nos hiciéramos estas mismas preguntas? ¿Dónde estamos? ¿Por qué nos escondemos? Pero en realidad es que esas preguntas nunca pasan por nuestra mente, o pasa muy poco, como también no pasaron en la mente de Adán. Contestó Adán, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿De qué te escondes tú hoy? ¿Qué no quieres que las personas sepan de ti? ¿Qué pretendemos ser cuando sabemos que quizás seamos totalmente lo contrario, ¿verdad? O sintamos totalmente lo contrario. Adán sintió temor por estar desnudo, es decir, se sentía vulnerable, y eso lo hacía esconderse, alejarse de Dios. Ahora, el estar desnudo, es decir, el ser vulnerable, el ser honesto, el ser abierto, el vivir en verdad, no es una debilidad, sino una fortaleza. Lo que llevó a Adán a sentir vergüenza de su desnudez fue la desobediencia. El segundo temor que podemos identificar es el temor a la desaprobación. Y el temor a la desaprobación tiene la consecuencia de hacernos defensivos. Es decir, el miedo a la desaprobación me hace defensivo. Ahora, ya no solo, ahora pasamos no solo de correr a escondernos, sino a atacar, a dar una excusa, a herir a alguien más. Entramos en un juego de culparnos los unos a los otros, como si eso fuera a resolver algo. Luchamos por evitar ser señalados y optamos por culpar a alguien más. Pensamos que eso solucionará el problema y que nos hará sentir mejor, y esto ocurre a causa de nuestro temor de ser desaprobados. Por desgracia, esta lucha por tener la razón ocurre en muchos hogares, en muchos matrimonios, en muchas de nuestras amistades. El día de ayer salí a desayunar con mi esposa y mis hijas a un restaurante local que nos gusta mucho. El lugar tiene un estilo de una casa antigua. Las mesas están hechas con una estructura de aquellas máquinas de coser Singer, por aquellos que las recuerden, ¿verdad? Esas máquinas que eran mecánicas, que usaban pedal. Los desayunos ahí son muy caseros, son muy ricos. Y cuando llegamos había muy poca gente. La sección o la fila donde nos tocó sentarnos estaba aún vacía. No había nada de gente, por lo que empezamos a platicar y a jugar un poco con los botecitos de crema para el café y con los sobres que estaban en la mesa. Estábamos pasando un buen momento en familia. Pero después empezaron a llegar personas. Cada vez se sentaban más y más cerca de nosotros. Y yo empecé, sin notarlo en ese momento, a dar instrucciones a mis hijas. No alces la voz,
no pises esto, no pegues en la mesa, ¿no? Mi hija Fernanda estaba pegue y pegue en la mesa, siéntate bien, usa los cubiertos para comer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me di cuenta, había pasado de ser un desayuno agradable con mi familia a un momento incómodo. Había pasado de ser ese papá buena onda y tranquilo a casi ser un tirano que solo ejecutaba juicios y requería un comportamiento perfecto en esa pequeña mesa de 4 sillas en la que estábamos sentados. Mi esposa se empezó a dar cuenta de la situación e intentó hacerme ver lo que estaba generando de una manera amable y discreta, ¿no? Con señas, con sonrisas. Pero recuerdo que en ese momento me sentía atrapado y veía sus intentos amorosos de mi esposa como ataques hacia mi persona. Recuerdo que al final pude darme cuenta de lo que estaba generando yo en ese momento. Aún no era demasiado tarde, así que intenté tranquilizarme para dar menos instrucciones, para ya parar de dar instrucciones basadas en la crítica y así dejar de hacer sentir culpable a mi familia. Cuando salimos del restaurante y ya estando fuera de esa presión, platiqué con Mari de cómo me sentí cuando íbamos de camino a casa. En este ejercicio de preguntas y respuestas que íbamos haciendo, me di cuenta de lo que realmente pasó conmigo. Y fue que al tener personas cerca de nuestra mesa, me hizo empezar a sentir mucha inseguridad. Lo que las demás personas pudieran pensar de nosotros impactó de forma drástica mi comportamiento y la interacción con mi familia. Incluso la posibilidad de incomodar a aquellas personas alrededor generó una incomodidad de mí de alguna manera. Y sabes qué, ni siquiera era algo real. La realidad es que cada quien estaba en sus mesas, sin importar lo que hacíamos en la nuestra. El temor a ser desaprobado por aquellas personas me hizo culpar a las personas que más amo y rompió la magnífica relación que tuvimos al principio. Las personas que tienden con más frecuencia a la crítica son aquellas que más tienen temor a ser desaprobados. Y eso no solo impide generar una buena relación, sino también las destruye. Pero continuemos con aprendiendo de nuestras escrituras en Génesis capítulo 3, versículos 12. Le preguntó el Señor Dios, ¿has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Aquí vemos cómo Adán, ¿verdad? Lo toma como un buen hombre, ¿no? Culpando a su mujer, culpando a Eva, ¿no? De lo que había hecho. Pero no solo culpa a Eva, sino también culpa a Dios. Esta semana tuve la fortuna y el placer de participar en una reunión en donde un gran amigo, Marco Peña, invitado por otro gran amigo, Alberto Machuca, vino a la ciudad de Boston a darnos una clase acerca de liderazgo. El curso fue espectacular y dentro de muchas cosas que aprendí fue que las responsabilidades se pueden compartir, es decir, podemos ser corresponsables, pero nunca delegar. Se delegan actividades, se delegan tareas, pero nunca se delegan las responsabilidades. Adán era responsable de obedecer el mandamiento de Dios, pero al fallar quiso delegar esa responsabilidad en alguien más. Quiso pasarle esa responsabilidad a Eva y eh, después quiso responsabilidad a Dios también por su desobediencia. ¿A quiénes culpamos nosotros por nuestras fallas, por nuestra desobediencia? ¿A quiénes estamos delegando nuestras responsabilidades de nuestras finanzas, por ejemplo, de la comunicación con nuestros hijos, de formar su carácter, de servir a nuestros amigos? A veces también lo delegamos, de generar armonía en nuestros hogares, o quizás generar armonía en un restaurante, ¿verdad? También eso a veces lo delegamos. Adán no está siendo responsable y ¿sabes qué? Eva hace lo mismo.
no acepta su culpa, señala a la serpiente. Y si le hubieran preguntado a la serpiente, quizás la serpiente hubiera culpado, bueno, hubiera culpado a alguien más, eso es seguro, ¿no? Y esto se hubiera convertido en un círculo de echar culpas, ¿no? De un círculo que nunca había terminado. Y eso a veces pasa en nuestras vidas, ciclos interminables de culpabilidad que rompen nuestras relaciones más importantes y aquellas que más amamos. Ahora vamos a pasar al tercer temor, al tercer miedo, el miedo al perder el control. Y la consecuencia es que nos hace más exigentes. El miedo a perder el control me hace más exigente. Mientras más fuera de control nos sentimos, más controladores nos convertimos. Mientras más inseguros nos sentimos, defendemos más fuerte nuestra manera de pensar. Y no solo eso, la defendemos como si fuera la única manera. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Él te dominará, dice la nueva versión internacional. Y aquí es donde la batalla inicia. Todas las peleas entre parejas, todos los malos entendidos. Pareciera que existe una especie de competencia, ¿verdad? Por el control, por el poder en una relación. Se compite más por ver quién tiene la razón, quién se sale con la suya en lugar de competir en unión hacia un fin común. En realidad, muchas cosas que hacemos en nuestras vidas, en nuestro día a día, pueden sonar absurdas, es decir, carecen de sentido, de lógica. Pensamos que bastaría a veces solo reflexionar un poco al final del día para poder arreglar situaciones, generar armonía en nuestros hogares, en nuestros entornos. Pero la realidad es que ni siquiera nos damos cuenta que estamos ahí, y los pocos que nos damos cuenta o que se dan cuenta de dónde están, de dónde estamos, recurren a culpar y señalar a los demás antes de aceptar y tomar responsabilidad. Se quedan dando vueltas en ciclos y ciclos interminables de temor, y eso nos paraliza. Pero ¿sabes qué? Hay un antídoto para todo esto. Hay un antídoto para estos tres temores, y es aprender a vivir en el ejemplo de Dios. Y de esto es lo que se va a tratar el sermón de la siguiente semana. Así que hoy solo quiero que te lleves a casa dos preguntas para que puedas reflexionar en ellas en el transcurso de esta semana. Y estas dos preguntas es: ¿en dónde están tus relaciones? ¿Y cuáles son esos temores que puedes identificar que están impidiendo que puedas profundizar más en esas relaciones? Recuerda, el miedo a ser expuesto, el miedo a la desaprobación, el miedo a perder el control. Trata de ubicar esos momentos específicos de tu día en donde te sientes expuesto y eso te genera temor. Trata de identificar cuando por la desaprobación, por el temor a la desaprobación, empiezas a identificar cosas que pasan en tu vida, cómo reaccionas, el miedo a perder el control.